Hey, hey, muchachos traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya le damos una pausita aquí al tema e iniciemos. Bueno, muchachos, aquí les voy a explicar la estrategia más sencilla que ustedes pueden encontrar en este mercado y en cualquier mercado que se pueda hacer trading. Acciones, criptomonedas, a em, divisas. En este caso, pues vamos a enfocarnos en divisas, ¿verdad? Hay muchos mercados, pero todos tienen una ley que, pues es una ley que se respeta e incluso en la misma vida vemos esa ley, que es la ley del impulso y el retroceso, muchachos. Hoy les voy a explicar la estrategia más sencilla que es basada en impulsos y retrocesos. Y retrocesos. Vamos a hacer un paso a paso. Retrocesos. Esta estrategia sirve para operar en todas las temporalidades, desde la más pequeña hasta la más bajita. Y pues en lo personal me gusta usarlo en las temporalidades más grandes, pues digamos que la estructura es un poco más fácil leer el impulso y el retroceso. Aunque básicamente yo les voy a dar este consejo, muchachos. La ley del impulso y el retroceso está basado en una estructura, o sea, necesitamos una estructura formada y ya podríamos identificar puntos de entrada, es decir, tendría que tener algo similar a esto. Que ya hayan acumulaciones internas, igual sigo teniendo una estructura general que me está indicando una tendencia y me está creando una estructura que me indica cuál es el impulso y cuál es el retroceso. ¿Y qué pasa cuando hay acumulaciones? Em, Normalmente, si el precio está en una temporalidad muy alta y está en un punto muy abajo sin haber, digamos que sin haber rellenado un espacio vacío que viene siendo esto, o lo que le conocen los maneras como liquidez, o como le conocen muchas personas como rellenos de espacio vacíos, o bueno, como lo conozcan ustedes, el precio va a ir a buscarme cambiar y crear una estructura al alza. Y así se comporta el mercado. En las temporalidades muy grandes identificamos la tendencia mayor y en temporalidades más bajas, más pequeñas, micros, podremos identificar la tendencia menor, que en todas las temporalidades encontramos los impulsos y los retrocesos, muchachos. Muy fácil. Entonces, ahí les expliqué algo sencillito, pero que es del mercado. Miren, si yo me voy a enfocar en una tendencia diaria, yo tendría que ver este panorama. Y aquí prácticamente estoy viendo un excelente panorama y la estructura que prácticamente les dibujé se está viendo reflejada en estos momentos. Impulso, me hizo un retroceso y ahora está en pleno impulso bajista. Y aquí les va un pequeño truco, muchachos. Bueno, un pequeño truco no, les voy a mostrar ese análisis que yo había hecho en el Euro USD. Yo tengo por aquí un documento donde les iba a explicar esta estrategia sencilla, lo tengo para compartirlo, el que lo quiera puede escribirme al Telegram y con mucho gusto se lo comparto. Y había hecho este análisis de este movimiento bajista, eso fue en el 2023, 2022, donde pues muy básicamente yo identifiqué que todo esto es un impulso, todo esto es un impulso, ¿sí? Llevo prácticamente desde el 2021, casi 2022 cayendo casi hasta el 2023 cayendo. Y pues es por ley, vuelvo y les digo, es una ley de mercado, que hay que saber cuándo identificarlo, sí. Que hay retrocesos más pequeños que otros, sí. Que hay impulsos más grandes que otros, sí. Pero es una ley que si ustedes aprenden a dominarla, muchachos, van a tener entradas súper buenísimas. Entonces, si nos damos de cuenta, ese análisis se hizo, yo lo compartí, bueno, le tomé un pantallado, eso lo guardé para hacer la explicación aquí de la estrategia de impulsos y retrocesos. Y pues obviamente siempre hago mi backtesting de observar el mercado, qué movimientos me ha hecho, qué movimientos me hizo. Y miren lo que me doy de cuenta. El mercado al final de un movimiento pues hace su respectivo retroceso en una temporalidad mayor. Pero que incluso haciendo su respectivo retroceso, eso no se puede quedar de que ese retroceso vaya a ser infinito. Él tiene que corregirme ese movimiento. Bien sea que ustedes hayan tomado este o el más grande, pero el mercado hace sus impulsos y hace sus retrocesos. Ustedes, y lo que yo les recomiendo, tienen que aprender es a tomar la entrada donde se debe. Bien sea que pues equivocándose en que, que tomé mi entrada por acá, que tomé mi entrada por acá, que bueno, sí, que cometieron sus errores. Em, que lo hayan cometido simplemente los hace a ustedes mejor porque ya van a saber dónde no entrar y qué estructuras encontrar en los puntos máximos o mínimos que haya creado dependiendo del activo que estén operando. Consejo que les doy, estudien el par que vayan a operar o los pares que vayan a operar. Yo en este caso estudiando el ejemplo del euro USD, es un activo muy estructural y digamos que voy y estudio qué movimientos me hace él para identificar un retroceso o qué movimientos me hace él para identificar un impulso, muchachos.
¿sí? Esos patrones, esas estructuras que él me crea, se repiten durante el tiempo repetidas veces en estructuras mayores y en estructuras menores. Si ustedes se dan de cuenta, acá tiene el mismo panorama que hizo acá, simplemente que este impulso es un poco más grande. Ahora, si yo voy y hago mi análisis, este es otro consejo, si yo hago mi análisis, yo ya identifiqué que él está en pleno impulso. Si yo voy a operar un retroceso, tengo dos factores para operar retroceso. Busco la estructura en temporalidades menores, ejecuto mi orden, no espero a que haga un movimiento súper grande, que igual, vuelvo y repito, es de probabilidades, puede que el precio siga subiendo, o puede que sí, definitivamente no suba mucho. Pero como necesitamos rentabilidad y obviamente tener un riesgo de beneficio mayor en ganancias que en pérdidas, pues obviamente busco una zona cercana y el consejo que les doy acá es, abran una operación, dos operaciones, dividan el riesgo del 1% a 0,5%, abren dos operaciones, toman las ganancias cercana a un take profit cercano y aseguran la otra con un porcentaje, donde puedan ganar así sea el 0,8% o un poco más, porque realmente pueden ganar mucho más. Obviamente eso depende del tamaño de la cuenta que ustedes tengan, 0,8 no miento, el más o menos un 3% prácticamente con dos operaciones simplemente o un 2,8%. Y eso es una rentabilidad a largo plazo buenísima, muchachos, buenísima. Entonces, eso es un ejercicio que pueden hacer, muchachos. Ese tip se lo recomiendo muchísimo. Entonces, miren, analizado ya, yo sé que el precio de que esto es una tendencia bajista, tiene una estructura claramente bajista, pero estoy en un punto en donde él ya está muy abajo. Yo ya no tomé mi entrada acá, ni por acá, y yo ya no las iba a tomar en esos puntos. Personalmente, yo no las iba a tomar. Entonces, ¿yo en qué me puedo enfocar para tomar mi entrada en venta? Primero, que me haga un retroceso que para mí sea considerablemente aceptable frente al movimiento que lleva. Es decir, como yo veo que en este mismo movimiento tan grande que se puede repetir en este caso, tiene pequeños retrocesos, tomo la medida, ese es un tips bueno y funciona mucho, tomo la medida de un pequeño retroceso frente a un movimiento muy grande y lo tomo y puedo tomar un punto referente de entrada de la cantidad de pips que puede mover o el movimiento que puede hacerme pequeñamente en retroceso. Como les decía, puede que el retroceso sea incluso más profundo, pero en el caso de que no lo sea, pues igual saco ganancias y busco, si quiero hacerlo, tomar un riesgo de continuación de tendencia, por lo menos hasta el extremo, hasta la resistencia de abajo, muchachos. Esa es una recomendación que yo les puedo hacer para cuando vayan a operar. ¿Sí? Entonces, volviendo de pronto a las bases, que es un impulso y un retroceso, vamos a hacer un poquito de backtesting visual para que ustedes se den de cuenta. Todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Ley de mercado de cualquier mercado, de cualquier temporalidad. ¿Sí? Como les repetí, y vuelvo y les repito, y como les decía, si el mercado hace un impulso grande, también puede hacer un retroceso grande. No quiere decir que de pronto sí o sí tenga que hacerlo así de grande. A veces puede que sea un retroceso pequeño, pero la mayoría de las veces tiende a repetir esos movimientos o esa magnitud. ¿Por qué digo esto yo? Porque siempre va a haber un volumen de inversionistas y de, pues obviamente, digamos que, vamos a decirlo más por lo básico, se repiten los patrones anteriores de muchos años atrás, se siguen repitiendo hoy en día. Y una de las cuestiones, y una de las, eso sí ya para mí es una teoría básica, es que si el mercado tiende a hacer movimientos repetitivos de tamaños similares, como por ejemplo, vamos a medir este movimiento acá, y vemos que este movimiento puede que se parezca a este o puede que se parezca a este. Si no lo hace, simplemente es una zona de alto volumen donde se inyectó mucho capital, pero vemos que cuando el mercado rompe, por ejemplo, digamos este de acá, no alcanza a romper, pero se inyectó una capital importante y hace que se genere un movimiento atractivo, un movimiento muy bueno para las personas que, digamos, estamos operando y si nos damos de cuenta tiende a repetirlos nuevamente porque se vuelve un valor atractivo, un precio atractivo para las instituciones, muchachos, para las instituciones. A ver, esperen un segundo, muchachos. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto que les estoy explicando acá, y si como les venía diciendo, vemos el backtesting de lo que pasó antes, nos damos de cuenta de que los mercados siguen repitiendo lo mismo. Todo impulso tiene un retroceso, todo retroceso tiene un impulso. Si yo sigo esa ley y voy y hago mi análisis acá en este movimiento, yo puedo tomar un pequeño retroceso, porque yo me doy de cuenta que en tendencia bajista el euro USD, mire a veces lo que tiende a hacer.
Mire a veces lo que tiende a hacer, movimientos muy verticales y retrocesos muy pequeños. Pero ya después de cierto tiempo hacia una dirección, el retroceso sí viene a ser profundo. Mire, después de cierto tiempo, el retroceso sí viene a ser muy profundo. Entonces, para que se den de cuenta, muchachos, de que sí funciona, sí es real. Y no tengo que forzar nada y no tengo que, digo alguien, aprender estrategias difíciles o con muchos términos o con mucha vaina, ¿no? Es el mercado es así. Lo que pasa y lo que de pronto a muchos se les hace difícil es encontrar preciso el punto de entrada. Y aquí les voy a dar unos consejos y unos tips de dónde pueden tomar puntos de entrada. Si yo estoy analizando en una temporalidad diaria, yo lo que tengo que hacer para identificar un punto de entrada bueno, puedo irme a una temporalidad mayor y buscar zonas anteriores al mercado. Entonces, digamos, aquí tengo una, pero yo me voy a ir a semanal para identificar dónde está el precio y así poder identificar mejores movimientos, mejores movimientos del mercado, muchachos. Vean, Dios santo, esto lleva una tendencia súper bajista. ¿Y a dónde puede llegar? Miren, muchachos, no forcemos la compra, pero como el precio está tan caído, yo no voy a buscar unas ventas en un punto abajo, buscamos ventas en un punto de resistencia y buscamos compras en un punto de soporte, validado por estructura, validado por velas. Las herramientas y las metodologías que estemos usando, pues nos van a dar esa confiabilidad. Entonces, muchachos, miren. Tengo este bajo importante semanal. Tengo este bajo importante semanal. Teniendo en cuenta ese movimiento, puedo yo entender que tengo, digamos que aquí podemos hacer un agregado de las zonas donde el precio puede llegar a respetar. Y aquí nos vemos, nos damos de cuenta que aquí hubo una pequeña pausa. Anteriormente tengo una resistencia, aquí anterior tengo un soporte pequeño, pero es una zona que podemos encontrar como un pequeño retroceso. Para mayor fiabilidad, si yo identifico, digamos esto, ya anterior a eso, digamos que no tengo mucho, sí, tengo soportes, soportes. Estas temporalidades normalmente se den para identificar eso, soportes, resistencia, zonas importantes para el mercado. Zonas importantes para el mercado. Si yo tengo presente eso, simplemente pues ya puedo agregar lo que es un patrón de velas. Sí, yo puedo agregar un patrón de velas en las zonas. Cuando llega a la zona y me hace un buen patrón de velas, puedo identificar quizás un posible retroceso pequeño de este par. Y un tips adicional a ese, después de haber marcado mi zona, y voy a decir, y voy a tomar el riesgo. Digamos que ustedes dicen, yo voy a tomar ese riesgo porque me gusta la zona, porque me hizo una vela envolvente, y voy a tomar ese riesgo ahí. Simplemente lo que hago es, digamos que lo que uno tiene que buscar es una confirmación sencilla, ¿no? En este caso ya identificamos que están en pleno impulso y que pues no me ha hecho ningún retroceso, entonces yo voy a operar ese retroceso en una temporalidad menor. Y en una temporalidad menor un retroceso se puede ver de esta magnitud, que para muchos es un retroceso bellísimo. Ejemplo, este movimiento tan bueno de aproximadamente movió 178 pips, que puede para una cuenta em, tener muy buen beneficio, dependiendo obviamente también del tamaño del stop loss, porque si yo tengo un stop loss muy grande, pues obviamente no puedo usar un lotaje muy grande y el beneficio se va a ver reducido un poco, ¿no? Eso ya depende de cada trader, eso es personal. Pero nos damos de cuenta de que un retroceso puede ser de esta magnitud, así, fuerte, pum. Listo. Volvemos otra vez a diario para terminar de explicar acá. Y aquí yo les voy a dar un tips que ya he compartido en el canal, les recomiendo que le echen una ojeadita. Hay algo que se llama rompimiento de altos y bajos. Cada vez que el mercado me rompe un bajo o un alto que es relevante para el mercado, identifico yo hacia dónde se puede dirigir después de causar esos rompimientos, bien sea un retroceso, o bien sea un impulso, o bien sea una tendencia que vaya a empezar. Eso hace el mercado. Aquí el precio rompe hacia abajo, un ejemplo, y el precio pues se fue al alza, aquí rompió el alza, se fue hacia abajo, rompió hacia abajo, se fue hacia arriba, y así el mercado repite constantemente los mismos movimientos, rompe este alto, se va hacia abajo, y así. Entonces, internamente aquí, cercanamente, yo tengo este pequeño rompimiento. Como les digo, yo iría a operar nada más un retroceso. Tampoco se emocionen de que va a tomar ese trade y mejor dicho, eso va a ir hasta arriba, porque supuestamente aquí en diario tengo este movimiento alcista, entonces el precio va a hacer una tendencia alcista. Yo principalmente me quedo con las temporalidades macro, semanal y mensual para identificar realmente si va a subir muy fuerte o no. Y por lo que veo, el euro USD viene cayendo hace muchos años y en semanal lo pudimos notar. Entonces, ojo, personalmente operaría nada más un retroceso. Y como les digo, puedo hacer el ejercicio y el tips, vuelvo y lo repito, de entrar dos veces, arriesgando el 0.5 en cada operación, ganar una, en donde me dé, si es el 0.5 que arriesgar, ganaría más o menos un 1.5 o un 2 y
La otra operación la aseguro a por lo menos a break-even o por lo menos un 40-50% del profit que llevo. Si el mercado me quiere hacer un movimiento alcista, que pues obviamente yo lo veía como que no lo va a hacer, pero pues no está de más, voy a hacer un movimiento hasta más arriba. Simplemente lo acomodo en esta zona. Bueno, muchachos, qué pena, tuve que hacer una pequeña pausa. Les continúo explicando el tema del riesgo. Es lo siguiente, muchachos. Eh, el movimiento, como yo les digo, puede ser impulsivo o puede ser de retroceso. Ahí es donde nosotros tenemos que arriesgarnos. Yo digo que el movimiento puede ser corto, pues por la tendencia mayor que lleva, no va a ser un movimiento muy grande. Pero no está de más, como por ejemplo acá, pues obviamente aquí ya podemos haber tenido una medida mucho más grande. El retroceso fue bastante pronunciado. Obviamente ya estamos hablando de una estructura general total del movimiento impulsivo. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, obviamente puedo entender que el mercado va a hacer un retroceso pequeño, ¿sí? Algo no muy grande, porque si yo veo la estructura general me doy de cuenta de eso. Sí, aunque como les digo, no es además, puede que el retroceso realmente sí sea impulsivo, es decir, como les digo acá, por este pequeño movimiento intenté hacer otra vez otro impulso grande y ahí sí poder crear una tendencia mayor bajista, porque igual, como vuelvo y les menciono, los movimientos a veces pueden ser muy direccionales, pueden ser muy verticales hacia una dirección o pueden ser simplemente movimientos muy pequeños. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y como les digo, el par importa, el par realmente importa hacerle su estudio para darse cuenta de qué particularidad, qué movimientos tiende a repetir más, si son grandes, si son pequeños. Y como yo les digo, para mí puede ser un movimiento pequeño. Entonces, ya para tomar una entrada de retroceso en este par, yo tendría en cuenta esto. Primero, ya analizo este último escenario de acá, con las mismas teorías de impulso y retroceso. Me voy a H4 y me doy de cuenta de que tengo un impulso y no tengo retroceso, ya que el retroceso, lo ideal, digamos que lo ideal de un retroceso es que, vuelvo y lo repito, no me gusta usar esa palabra, pero para los que no entienden, lo entiendan, sacar liquidez. Otra es rellenar espacio vacío. Otra es romper los altos anteriores y tomar más combustible para ahí sí caer. Entonces el mercado buscará hacer esto. En temporalidades menores, ese podría ser uno de los escenarios. Ahora, listo, si ya sé que va a subir, ahora ¿cómo puedo yo hacer mi entrada en temporalidades más pequeñas si ya tengo un posible movimiento? Me voy a una temporalidad más baja. Ya en H4 vi que rompió hacia abajo, llegó, testeó la resistencia y el mercado volvió a caer muy fuertemente. Entonces, por ahora sí, como yo lo veo, no vemos entrada en esta temporalidad. Entonces, seguimos bajando para ver si en estructuras menores podríamos encontrar ya algún tipo de cambio de estructura. A ver. Ya dejamos de ver de pronto este panorama porque vemos que aquí, bueno, aquí en temporalidades menores sí alcanza a haber rompimiento, en temporalidades más grandes no lo hay. Venga, volvemos a revisar ese detalle. Ah. Aquí el mercado se alcanza a romper, aquí por este alto de acá, valiéndome un posible cambio. Entonces sería este el impulso, este podría ser el cambio. Vamos a ver. Vamos a verlo en temporalidades más pequeñas para ver qué podemos encontrar. Bueno, aquí está el posible cambio de este rompimiento de acá, impulso, retroceso, y el mercado está en pleno retroceso. Estos rompimientos internos son invalidados porque son movimientos internos pequeños, ¿sí? Aquí podríamos ver nada más una pequeña caída, podríamos tener en cuenta este mismo, que no pase esta zona y tener presente la entrada aquí abajo para la compra de mediano plazo. Llegado el caso de que si yo llego a tomar un trade acá no se me llegue a dar. Simplemente esperaría a que el precio llegue a las zonas macros de H1 y H4, es decir, me haga un doble piso. El famoso doble piso que muchos dicen que no funciona, pues sí tiene su efectividad para poder tomar un retroceso. Si es que este lo podemos tomar como el retroceso y simplemente el mercado no lo haga. Pero como yo les digo, posiblemente, porque en H4 tengo todo este movimiento, yo esperaría que me hiciera un movimiento por lo menos de retroceso un poco más grande. Sí, sí, vamos a hacer un poco de backtesting y eso se lo recomiendo mucho. Cuando ustedes vean que están en un escenario en que de pronto no lo comprenden muy bien, les aconsejo de que vayan y miren atrás, que posiblemente el mercado repite y poder así tener de pronto un punto más relevante de entrada, muchachos. A ver, según lo que vemos acá, el mercado ya hizo su respectivo retroceso y no veamos que tiene que llegar por lo menos.
O tiene que ser un movimiento un poquito más grande, aunque el movimiento ya está suficiente. Espera, yo miro, lo reviso. Tengo un movimiento muy grande, realmente falta un retroceso importante ahí. Es decir, todos estos retrocesos pequeños no representan realmente un retroceso para el movimiento tan grande que lleva. Entonces, yo podría conseguir, si ese es el caso, un retroceso de esta magnitud. Y si yo quiero un retroceso de esa magnitud, lo más importante o lo que yo creería que podría hacer el mercado para eso sería hacerme un fake out o un falso. Ah, bueno, también se le conoce como fake out o falsos rompimientos. Es decir, este rompimiento crea una acumulación, el mercado baja a romper, intenta subir, puede que intente otra vez bajar y romper, y ahí sí hace el movimiento verdadero, el movimiento de retroceso importante de H4 y de H1, que vendría siendo el retroceso del movimiento más grande. Es un buen movimiento realmente. Entonces sí valdría la pena buscar un punto de entrada en compra. Bien sea por el pequeño análisis que hice yo acá, por este pequeño rompimiento en temporalidades menores y arriesgarme por acá, o simplemente esperar. Esa es la decisión de cada uno. Yo considero que pues yo me arriesgaría a entrar ahí, la verdad. Mi margen de riesgo. Ah, bueno, aquí me gusta, aquí les doy este tips. Yo analizo las velas, me encantan analizar las velas. Un patrón de velas en estructura son una muy buen patrón para tomar puntos de entrada. Sí, para precisar mis entradas y aparte de eso, tener precisión y por lo menos confianza en mis entradas. Me da confianza un patrón de velas. Y tengo una excelente vela aquí de rechazo, de agotamiento. Sigue la siguiente vela tratando de presionar hacia abajo, pero vemos que rechaza. Entonces, posiblemente sí el escenario vaya a ser ya de retroceso, muchachos. Muy buen patrón, muy buen patrón. Espero tomen esa entrada y no la pierdan, no la pierdan. Igual yo la tendría presente cuando estén en los niveles así. Tengo mi impulso. Este impulso ya me rompe bajos anteriores. Todos estos de acá los rompe. Y por ende viene mi retroceso. Y esa es una estrategia sencilla, muchachos. Si ven que no, pues siento yo que no he hablado cosas extraordinarias o diferentes o nuevas. Lo mismo de siempre, simplemente que di detalles, di tips, cositas que funcionan mucho. De por sí, muchachos, un impulso tiene mayor probabilidad de acertabilidad cuando rompe un alto y un bajo importante. Eso ya lo he explicado y creo que muchos traders lo explican. Lo que pasa es que no muchos lo ven porque no han vivido un buen proceso. Entonces, ejemplo, todo este movimiento rompe los altos de acá, llega, retrocede, vuelve y rompe el mismo de acá, retrocede, este rompe de acá, retrocede, este rompe de acá, retrocede, este rompe esto de acá, retrocede, ya aquí ya hay una tendencia clara, no alcanza a romper, digamos, como tal aquí algo importante, pero hay claridad, ¿no? El precio vuelve y sube, aquí incluso rompe este, retrocede, aquí impulso este, rompe, retrocede, aquí este ya hace un cambio con doble techo. Vemos acá esta caída, retrocede, impulso, rompe y ¿qué esperan ustedes? Que retroceda, bien sea que vuelva y rompa y vuelva a retroceder, bien haga un retroceso con tiempo o sea más directo. Creería yo que sea un poco más directo porque tal movimiento es muy pequeño y pues ya sacó, digamos que miren aquí este detalle, este tips que les voy a dar muchachos. Ya sacó toda esta liquidez o todos estos bajos de acá, este movimiento. Por ende, ya puede encontrarse nuevos precios atractivos y el mercado va a hacer un retroceso profundo. Después de eso, el precio va a ir a buscar nuevos niveles por debajo de este bajo. Entonces podríamos encontrar movimientos algo parecido a esto. Con mucha tranquilidad, el precio va haciendo una estructura de esta magnitud. Bien vertical, con impulsos bien fuertes bajistas y retrocesos pequeños alcistas. Pero muy direccional, o sea, muy vertical, muy direccionado hacia un nivel, hacia nuevos niveles en este caso. Listo, muchachos. Eso es lo que es un impulso y un retroceso. Sebas, ¿cómo yo sé cuál es mi impulso y cuál es mi retroceso? Voy a volverlo a repetir porque lo acabo de mostrar. De pronto quizás no lo notaron, quizás no fui claro. ¿Cuál es mi impulso? Mi impulso es el que rompe un alto o un bajo importante, dependiendo desde dónde lo estemos viendo. Si yo veo que el precio está cayendo, pues yo voy a tener en cuenta un ejemplo. Empecemos desde acá. Mi impulso, que rompe este bajo, rompe estos bajos de acá y viene ¿qué? Un retroceso. Después de esto, el mercado, bueno, dentro de estos mismos movimientos hay rompimientos al alza y rompimientos a la baja. Pero volvemos a verlo. Aquí estamos viendo en temporalidades altas. El precio rompe este alto, este bajo de acá. Este sería mi impulso y este vendría siendo mi retroceso. ¿Qué pasa? Yo diría, pues usted me dirían, Sebas, pero es que yo tengo este movimiento que rompe estos saltos de acá, entonces eso también sería impulso. Sí, eso también sería su impulso.
La idea es que aprendan a identificar el rompimiento, en dónde me va a romper, qué altos va a romper, qué bajos va a romper. Y cuando ya el precio rompa esos altos y esos bajos, ese rompimiento de esas zonas, pues me va a dar fiabilidad de lo que es un retroceso o un impulso. Si yo tengo este rompimiento hacia abajo, acá rompe este bajo, retrocede, pues ya obviamente ustedes van a tener una idea. Siguiente rompimiento. El precio rompe hacia abajo, ustedes dicen, viene mi retroceso, mi retroceso. Uy, el precio rompió hacia arriba. Bueno, digamos que ustedes están haciendo un análisis de seguimiento. ¿Qué viene después? Mi retroceso. Listo, el precio me rompió estos bajos. Viene en este caso, como rompió hacia arriba el último alto bajo, pues viene un cambio, ¿no? Entonces, mi impulso. Mi impulso rompe el último alto y crea un nuevo alto, o y crea un nuevo alto, no, crea una nueva zona, pues, y tengo zonas relevantes atrás, mi retroceso, mi impulso. Creo yo, y yo les recomiendo que lo practiquen, porque como les venía diciendo, no siempre se va a comportar así, a veces tan estructuralmente. Un ejemplo, acá el precio rompe y retrocede muy levemente, pero retrocede. Vuelve a hacer un impulso, retrocede muy levemente, o sea, con menos fuerza. Y aquí vuelve y impulso, rompe y no va a retroceder, digamos, como con una magnitud que uno diga, uff, es válido ese retroceso, es muy bonito, es muy, muy válido. Entonces, aquí yo ya tengo mi análisis, desen de cuenta de lo que yo hice. Si yo tengo un análisis en diario, pues en temporalidades pequeñas voy a tener puntos de entrada relevantes, muchachos, movimientos muy buenos. Simplemente precisen las temporalidades menores, identifiquen las zonas mayores para marcar las zonas menores. Es decir, 4H, H1, hasta 15 minutos. Con eso puedo yo determinar en dónde el precio va a llegar para poder tomar mis puntos de entradas más precisos. Si yo no confío en las zonas que tengo marcadas de H4 y H1, simplemente no opero o busco nuevas zonas diarias o patrón de velas. Anótenlo, patrón de velas diarias, patrón de velas diarias. De H4 no se fíen mucho, fíjense más de las velas diarias, nos dan mejores puntos de entrada. Y para esta regla de las velas diarias tienen que esperar el cierre de la vela. Entonces, en este caso, mi vela no ha cerrado. Si esta vela no me cierra, yo no voy a entrar porque no tengo confirmación todavía. Tengo todavía aquí una mecha, que es la que se le llama la que saca la liquidez, y tengo esta que todavía no, que hasta el momento va bien. Pero si la vela, un ejemplo, llega a dispararse por debajo de esta zona, no voy a entrar, no puedo entrar todavía en compra. ¿Por qué? Pues porque obviamente la vela no me cerró como yo quería. Tengo una pequeña oportunidad, quizás por aquí de pequeño retroceso, pero es muy pequeña, ¿sí? O sea, muy, muy, muy pequeña. Eso hay que tenerlo muy presente. Pero sí es funcional, sí es muy funcional. ¿Y yo por qué digo muy pequeña? Por esta vela martillo, las velas funcionan. Yo no sé cómo decirle a la gente, dejen de preocuparse tanto por las estructuras, por las estructuras, por las estrategias de Smart Money y buscar santos griales. Las estrategias, las, las velas nos dan puntos de entradas excelentísimos. Aparte, em, comprendemos que, digamos, que yo veo una vela con una mecha muy grande, yo solo espero que la rellene o que me haga una vela dentro, una vela envolvente dentro de esa zona y yo puedo ya determinar un punto de entrada relevante, ¿sí? En este caso, como esta vela es de manipulación, lo que se le conoce manipulación es cuando hay una noticia fundamental y el precio se dispara hacia una dirección, escuché por ahí, y es muy cierto. Hay que buscarle lógica a las cosas que cuando una economía se direcciona hacia un punto muy rápidamente, tiene que corregir ese movimiento. Bien sea la corrección, bien sea pequeña o una corrección muchísimo más grande. Eso es relativo. Pero sí es muy, muy, muy cierto, muchachos. Cuando hay una noticia de muy alto impacto que mueve el mercado muy rápidamente hacia una dirección, el precio tiende a retroceder, bien sea fuertemente o bien sea pequeñamente. Vamos a buscar ese tipo de movimientos, a ver, y yo les digo, sí, sí, miren. Por ejemplo, aquí el movimiento me hizo esto y retrocedió pequeñamente. Por aquí también lo hizo. A ver, vamos a buscar más noticias. Donde haya manipulación de mercado. Miren, por ejemplo, aquí fue un movimiento más fuerte a la baja, fue seguido y después corrigió mucho más grandemente ese mismo movimiento de fundamentales. Aquí igual, miren muchachos, es que no hay algo que uno diga que es mentira, es simplemente que el mercado lo repite. Miren, aquí prácticamente lo hizo lo que se llama un pivote. Este movimiento fue normal, este fue anormal, precio hizo un retroceso pequeño y después, pues como la tendencia mayor es bajista, pues fue y corrigió ese movimiento. Miren aquí, manipulación de mercado, manipulación de mercado. Y lo que le llaman zonas de retorno simplemente son retrocesos, zonas de retorno o retrocesos. Miren, aquí hubo una manipulación de varios días.
y al final el precio fue y corrigió todos esos movimientos o neutralizó, como ustedes le quieran llamar, muchachos. Yo he escuchado mucha información. Sí, es eso. ¿Qué deben de hacer? Practíquelo. Practíquenlo. Espero les haya servido, muchachos. Si les quedó alguna duda, recuerden darle comentar o pueden escribirme directamente al Telegram o unirse al grupo de Telegram y escribirme y yo les puedo solucionar todas las preguntas que ustedes tengan. Pero esto es básicamente un impulso y un retroceso. El mercado todo el tiempo impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si ustedes tienen como base y enfocarse en un impulso y un retroceso, pueden encontrar los puntos de entrada muchísimo más fácil. Y busquen los pares que ustedes sientan que pueden identificar más fácil ese tipo de movimientos o ustedes ya identifiquen mejor eso. Como por ejemplo, yo tengo varios pares, me gusta y respeto a los que no operan de la misma manera, sí, los respeto mucho. Y en cada par, pues podemos encontrar esos puntos de entrada, muchachos. Bueno, entonces, si yo veo, bueno, aquí les voy a hacer una comparación, muchachos. El euro USD con el GBP JPY, ¿cómo se mueven de diferente? Miren, el GBP JPY sería un poco más difícil, creo yo, por sus movimientos peculiares. Sus movimientos peculiares, ¿qué son, muchachos? Pues digo yo peculiares, y es que tiende a moverse muy direccionalmente hacia unos niveles, muy verticalmente. Miren, por ejemplo, todo este movimiento tan grande lleva después de otro movimiento muy grande y hasta ahora vino a ser como un retroceso del primer movimiento. Entonces es como que muy vertical, muy direccional, sin hacer muy... Bueno, las pausas que hace las hace muy lento, pero sigue lentamente yéndose hacia la dirección y después hace impulsos muy fuertes, después otra vez acumulaciones, otro impulso bien fuerte y después acumulaciones. Cuando ya llega a un nivel clave, se derrite. Suele pasar mucho en este par, sí. Entonces, estudienlos, porque yo les dije, miren, un ejemplo, manipulación de mercado y el precio está corrigiendo esa manipulación. Se le llama manipulación, se le llama, bueno, también son noticias fundamentales, o simplemente llegó a un punto clave ya y el precio reaccionó, pero pues normalmente cuando el precio se mueve, como vuelvo y les digo, muy rápido hacia una dirección, no puede, digamos que no es normal, no es normal porque lo que alguien dijo por ahí, y me gustó lo que dijo, lo comparto, una economía no puede arruinarse en un solo día o en un solo momentico, en una sola hora. Entonces simplemente con eso ustedes tendrían una ventaja estadística con esa teoría y con la ley de impulsos y retrocesos. Y lo llamo ley porque es que es muy real, muchachos. Muchos dirán, no, pero es que no es que tiene, no, sí, él tiene que hacerlo. Lo que pasa es que hay que saber cuándo lo va a hacer. Ahí es que saber cuándo ir a hacer un retroceso, cuándo ir a hacer un impulso. Y es lo que ustedes me preguntarán acá, bueno, ¿y aquí qué hacemos, Sebas? ¿Qué impulso o retroceso? Bueno, aquí tengo mi impulso, mi retroceso, aquí rompe, no miramos si rompe porque lo estoy revisando muy por encima y vemos si puede seguir siendo un impulso. Entonces yo marco mi línea en toda la mecha. Efectivamente rompe, entonces ¿qué viene después de ese rompimiento? Mi impulso, que tiene que ser por debajo a crearme un nuevo bajo más bajo. Obviamente, esa es la primera, digamos que la entrada la primera entrada, una va a sacar el take profit acá y la otra va por debajo. Son movimientos muy grandes, obviamente, pero pues es simplemente explicativo de impulsos y retrocesos. Es decir, el ejemplo es el siguiente. Por ley, el mercado hace esto, me crea un bajo, me crea un alto, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. En la misma estructura que está aquí, esta que está acá. El precio me crea una subestructura alcista, rellenando la manipulación, después hace esto, este mismo movimiento, lo rompe, sube otra vez. Y por ley y por estructura debería de hacer esto, por debajo de ese nivel que está acá creado, crearme mi retroceso y seguir con la tendencia que está creando, en este caso una tendencia bajista. Ciclos alcistas, ciclos bajistas, muchachos, eso también pueden reconocerlo con impulsos y retrocesos, miren, prácticamente, bueno, aquí lo hice un poco pequeño, pero es lo mismo que está aquí, este mismo dibujo. Entonces, por ende, si yo entraría ahí, aquí hay un detalle, aquí el precio alcanza ya a crearme un nuevo bajo bajo, o sea que rompe este bajo. Esperen a que haga ese retroceso pequeño para que no entren. Ah, voy a entrar en la compra. Si yo sé que va a decir voy a entrar en la compra, pues yo no lo recomiendo porque así yo perdí muchas operaciones. También gané, pero digamos que no me gustaba perder porque sabía hacia dónde era la dirección y entraba era en contra y pues a veces por la probabilidad el mercado tiende a moverse más rápido hacia donde está dirigiéndose. Es decir, ya hay liquidez o ya hay volumen de dinero inyectado hacia una dirección, entonces tiende a irse más rápido hacia esa dirección. Esperaría que llegara a uno de estos niveles que para mí fueran importantes. Bueno, aquí toca que precisar un poquito más, pero ahí tendría yo ya mi punto de entrada para continuar. O simplemente, si no quiero entrar, digamos que no quiero marcar una resistencia, simplemente espero que el mercado me haga un patrón de velas en las zonas que marco, sin para no entrar por ejecución de mercado directamente ni por orden pendiente, sino esperar el cierre de la vela
en los niveles que el mercado me está, digamos que ofreciendo. Toda esta zonita me gusta, toda esta vela envolvente acá me gusta. Entonces ahí. Y esos serían los puntos relevantes para yo tener presente una venta en el GBP-JPY. Pero miren que fue muy sencillo. Este no me forcé tanto en hacerlo atrás porque tiene una estructura muy vertical. Y él está para mí yendo a rellenar esta zona que por acá. Y listo, muchachos. Espero les haya funcionado, espero les haya servido. Creo yo que les expliqué paso a paso, ¿no? Identificar una tendencia o identificar una estructura, un impulso y un retroceso en temporalidades diarias. Y para mis puntos de entrada, velas, estructuras, rompimientos de altos, rompimientos de bajos. Y sigan esa regla, muchachos. Si lo entendieron bien y si no pueden volver a ver el video o como ya saben, escríbanme al Telegram, comenten en el canal, compartan, denle me gusta y nos vemos en un próximo video. Recuerden darles mucho cariño a ese mercado. Dios los bendiga. Chao, chao.